Historia del teatro. Los orígenes del teatro se encuentran en antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Ciertas ceremonias religiosas tenían ya desde su origen cierto componente de escenificación teatral. En los ritos de caza, el hombre primitivo imitaba animales. Del rito se pasó al mito, del brujo al actor. En África, los ritos religiosos mezclaban el movimiento y la comunicación gestual con la música y la danza, y objetos identitarios como las máscaras, que servían para expresar roles o estados de ánimo. Estos ritos reforzaban la identidad y la cohesión social. Los Gun de Porto-Novo hacen el Cuitó, ceremonia mortuoria donde los participantes con técnicas de prestidigitación desaparecen del público. Los Ibo de Nigeria celebran el Odo, sobre los muertos que retornan. Los Dogon de Mali practican el Sigi cada 60 años, en celebración del primer hombre que murió. Los Abidji de Costa de Marfil tienen el Dipri, fiesta agrícola de Año Nuevo, donde se clavan cuchillos en el vientre, cicatrizando luego las heridas con una pasta. En América precolombina se desarrolló una forma de teatro en las culturas maya, inca y azteca. El maya estaba relacionado con fiestas agrícolas e ilustraba historias del Popol Vuh. El azteca desarrolló notablemente la mímica y tenía dos vertientes, una religiosa y otra burlesca. El inca, por su lado, escrito en quechua, servía a intereses del Estado. Teatro antiguo. En Grecia nació el teatro entendido como arte dramático. El teatro griego evolucionó de antiguos rituales religiosos. El ritual pasó a mito, surgiendo así la tragedia. A la vez, el público pasó de participar en el rito a ser un observador de la tragedia, la cual tenía un componente educativo de transmisión de valores. Más adelante surgió la comedia como un primer componente de sátira y crítica política y social, derivando más tarde a temas costumbristas y personajes arquetípicos. Apareció entonces también la mímica y la farsa. El teatro antiguo está caracterizado por una trama esquemática, con tres personajes principales: el protagonista, un monje itinerante y un intermediario. La narración es recitada por un coro, mientras los actores principales se desenvuelven de forma gestual. En movimientos rítmicos, los decorados son austeros, frente a la magnificencia de vestidos y máscaras. Teatro de la Edad Moderna. El teatro renacentista acusó el paso del teocentrismo al antropocentrismo, con obras más naturalistas de aspecto histórico, intentando reflejar las cosas tal como son. Se buscaba la recuperación de la realidad, de la vida en movimiento, de la figura humana en el espacio. Surgió la reglamentación teatral, basada en tres unidades: acción, espacio y tiempo. En torno a 1520 surgió en el norte de Italia la comedia dell'arte, con textos improvisados en dialecto, predominando la mímica. En Inglaterra descolló el teatro isabelino, con autores como William Shakespeare, gran genio universal de las letras. En el teatro barroco se desarrolló sobre todo la tragedia. La escenografía era más recargada, siguiendo el tono ornamental característico del barroco. En España, el teatro era básicamente popular, cómico como una muy personal tipología. Teatro de la comedia francesa, siglo XVIII. En el siglo XVIII, el teatro siguió modelos anteriores, contando como principal innovación la reforma que efectuó Carlo Goldoni de la comedia, que abandonó la vulgaridad y se inspiró en costumbres y personajes de la vida real. También se desarrolló el drama, situado entre la tragedia y la comedia. La escenografía era más naturalista, con un mayor contacto entre público y actores. Los montajes solían ser más populares, atrayendo un mayor público, dejando el teatro estar reservado a las clases altas. Al organizarse espectáculos más complejos, empezó a cobrar protagonismo la figura del director de escena. El teatro neoclásico tuvo pocas variaciones respecto al desarrollado a lo largo del siglo XVIII, siendo su principal característica la inspiración en modelos clásicos greco-romanos, seña de identidad de esta corriente. El teatro romano recibió la influencia del griego, aunque originalmente derivó de antiguos espectáculos etruscos, que mezclaban el arte escénico con la música y la danza. Tenemos así los ludiones, actores que bailaban al ritmo de las tibiae, una especie de aulos. Más tarde, al añadirse la música vocal, surgieron los histriones, que significa bailarines en etrusco, que mezclaban canto y mimo. Las saturae, origen de la sátira. Al parecer fue Livio Andrónico, de origen griego, que en el siglo III a.C. introdujo en estos espectáculos la narración de una historia. En Oriente destacó el teatro indio, que tiene su origen en el Natya Sastra, libro sagrado de Brahma, comunicado a los hombres por el Rishi Bharata Muni, donde se habla de canto, danza y mímica. Generalmente la temática es de signo mitológico, sobre las historias de los dioses y héroes indios. La representación es básicamente actoral, sin decorados, destacando únicamente el vestuario y el maquillaje.
Teatro medieval. El teatro medieval era de calle, lúdico y festivo, con tres principales tipologías: litúrgico, temas religiosos dentro de la iglesia; religioso, en forma de misterios y pasiones; y profano, temas no religiosos. Estaba subvencionado por la iglesia y más adelante por gremios y cofradías. Los actores eran principalmente sacerdotes, pasando más tarde a actores profesionales. En la India, el teatro derivó en esta época del antiguo Dutangada, donde predominaba la danza y la mímica, a una nueva modalidad denominada Kathakali, que igualmente ponía énfasis en la música y la gestualidad. En esta interpretación adquirió gran relevancia el lenguaje de las manos, así como la expresión del rostro y los movimientos de los ojos. También tenía una gran importancia el maquillaje, donde los colores eran simbólicos, identificándolo al rol o personaje. En Japón surgió la modalidad del kabuki, que sintetizó las antiguas tradiciones tanto musicales e interpretativas como de mímica y danza, con temáticas desde las más mundanas hasta las más místicas. Así como el no era de tono aristocrático, el kabuki sería la expresión del pueblo y la burguesía. La puesta en escena era de gran riqueza, con decorados donde la destacaba la composición cromática, vestidos de lujo y maquillaje de tono simbólico, representados según el color, diversos personajes o estados anímicos. La dicción era de tipo ritual, mezcla de canto y recitativo, en ondulaciones que expresaban la posición o el carácter del personaje. Teatro contemporáneo, siglo XIX. El teatro romántico, destacado por el sentimentalismo, el dramatismo, la predilección por temas oscuros y escabrosos, la exaltación de la naturaleza y del folclore popular. Surgió un nuevo género, el melodrama, y se popularizaron los espectáculos de variedades. Con el teatro realista nació el teatro moderno, pues sentó las bases del que sería el teatro del siglo XX. Se puso énfasis en el naturalismo, la descripción minuciosa de la realidad, no solo en la temática y el lenguaje, sino también en decorados y vestuario. La interpretación era más veraz, sin grandes gesticulaciones ni dicción grandilocuente. Actuar como la vida real, como si no estuviese en un teatro, donde primera vez se iluminó solo el escenario, dejando al público a oscuras. Siglo XX. El teatro del siglo XX ha tenido una gran diversidad de estilos, evolucionando en paralelo a las corrientes artísticas de vanguardia. Se pone mayor énfasis en la dirección artística y en la escenografía, en el carácter visual del teatro y no solo el literario. Se abandonaron las tres unidades clásicas y comienza el teatro experimental, con nuevas formas de hacer teatro y un mayor énfasis en el espectáculo, retornando al rito y las manifestaciones de culturas antiguas y exóticas. Cobra cada vez mayor protagonismo el director teatral, que muchas veces es el artífice de una determinada visión de la puesta en escena. Desde los años 1960, el teatro ha reaccionado contra la distanciación del teatro épico, buscando una comunicación dramática establecida a través de acciones reales que afecten al espectador. Los nuevos directores añadieron a este teatro de provocación una conciencia estilística basada en claves como la ceremonia, el divertimiento y el exhibicionismo. El lenguaje oral quedó así ampliado por los aspectos visuales y el arte dramático recuperó en cierta forma su antigua ambición de teatro total. Hola gente, pura vida. En resumidas cuentas, y desde mi punto de vista muy personal, siento que el inicio del teatro todo se dio por necesidad. En diferentes lugares empezó a surgir como una necesidad de comunicación, tanto como para cazar, como para comunicarse, para entenderse entre las personas. Se dio como una necesidad de comunicación y al final fue evolucionando hasta que llegó a ser hoy en día como una manera de entretenimiento. Como todo en esta vida empieza de una manera y luego de otra, siento que pasó de ser una necesidad de comunicación a una manera de entretenimiento, la cual todavía hoy en día se da, a pesar de los grandes inventos que se han dado, como la televisión, el cine, aún sigue con vida el teatro. Ese es mi punto de vista muy personal. Estamos gente, pura vida, y no se olviden suscribirse al canal si les gustó. Al profe que me ponga un 100, pura vida, buena nota.